Muy buenas a todos, JoJo fans. Tras más de un mes de espera, vuelve la novena parte de JoJo's Bizarre Adventure. Recordemos que el último capítulo terminó con Usagi y Paco volviendo a la base para intentar salvar a Meryl May de los sicarios de Howler. Y, curiosamente, lo primero que vemos es justamente a Paco con la determinación oscura, dispuesto a lo que sea para salvar a su jefa, la que le sacó de esa miserable infancia. Meryl May es sin ninguna duda una persona muy importante para todo el grupo de protagonistas. La reacción de Usagi es una prueba de ello. Antes de bajar del coche, vemos a Usagi emocionado al acordarse de que fue ella una de las pocas personas que le dijo «Eres un buen chico». Paco, para intentar calmar a Usagi, le recuerda que la relación entre los distintos miembros del equipo se basa única y exclusivamente en el dinero, nada más. Por lo tanto, Usagi no debe preocuparse sobre lo que los otros piensen o no piensen sobre él. Paco le hace entender que su vida va a cambiar si decide enfrentarse a los sicarios de Howler, pero que entiende que Usagi decide abandonar. Pero Usagi no duda, va a entrar con Paco para intentar salvar a la mujer que considera casi como su madre. Cambiamos de punto de vista y volvemos con los dos agentes de Howler descubriendo la tienda de moda de Meryl May. Gracias al stand de Ningbo, logran llegar a la habitación donde Meryl May se reúne con el equipo. Lime Chaban, utilizando los nematodos que tiene los ojos, empieza a interrogar a Meryl May sobre el paradero del resto del equipo, al ya haber identificado a Paco Laburantes. El sistema de mentiras de Lime Chaban detecta que Meryl May está mintiendo, o que no está cooperando. Ningbo decide utilizar su stand para seguir reventando los dedos de la directora. Pero Meryl May no sabe dónde está Paco Laburantes, por ello los nematodos van desapareciendo. Meryl May técnicamente no está mintiendo. Lime sigue con las preguntas al deducir que hay una habitación oculta en su despacho. Meryl May, acorralada, no tiene más remedio que revelar a los dos sicarios la localización de la habitación secreta. Antes de que puedan abrir la puerta, que se encuentra debajo de la alfombra, Meryl May les menciona la cantidad de dinero por la que se están jugando la vida: 50.000 millones de dólares. Lo que intenta es básicamente ofrecerles participar en la operación, al seguramente ganar más de lo que reciben como pago por parte de la empresa Howler. Aún así, deciden abrir la puerta y se encuentran con Lulu comiendo mientras lee un libro, totalmente de chill. Ningbo, que siente una presencia, se gira y vacía el cargador sobre la puerta. Es Paco, pero ha sido demasiado rápido para los sicarios de Howler. Paco ya se encuentra detrás de él, listo para atacar. Y hasta aquí, el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo más corto de lo habitual, y es un capítulo de transición hacia otro combate que promete ser muy tenso. De este capítulo me quedo con dos cosas. La primera es el personaje de Meryl May, que demuestra ser algo más que una jefa. En Yodo y Dragona no lo hemos sentido tanto por ahora, pero Meryl May es sin ninguna duda una figura esencial e incluso vital para Paco y, sobre todo, Usagi. Pocos personajes han tenido esa determinación oscura. Por lo tanto, Paco nos promete un combate apasionante. Y no parece que sea solo por dinero, aunque Paco haya intentado convencer a Usagi de que sea así. Hay que recordar que Meryl May sacó de la peor de las miserias a cada uno de los miembros del equipo, salvo Charming Man, que llegó después. Podemos criticar que Meryl May sea una manipuladora que justamente se aprovecha de los niños en una situación límite para utilizarlos en sus misiones. Pero es innegable que Meryl May les ofrece otra vida, al menos una un poco más estable que la que tenían. Además de esto, me quedo con lo intimidante que ha sido el interrogatorio de Lime Chaban y Ningbo.
Da miedo porque Meryl May es una persona que siempre ha mostrado tener mucha autoridad y energía. Aquí se la ve totalmente derrotada y superada por los acontecimientos. No puede hacer nada, no parece tener un stand y está sola, a merced de lo que quieran los sicarios de Howler. La pregunta que nos hacemos ahora es, obviamente, lo que va a pasar ahora. ¿Se van a liar Meryl May y los sicarios de Howler cuando entiendan todo el dinero que pueden ganar? ¿Van a matar a Lulu por traidora? Pueden pasar muchas cosas, sobre todo porque Paco parece tener la ventaja al atacar a Ningbo por detrás. Si logra inmovilizarlo rápidamente, pueden dejar a Lime Chabang, que parece contar solamente con su pistola al tener un stand bastante inofensivo en combate. Este capítulo no ha dado para mucho análisis, pero no dudo de que el siguiente va a ser cuanto menos muy interesante y lleno de información y mucha acción. En todo caso, no dudéis en dejar en los comentarios lo que os ha parecido este capítulo. Y, además, estad atentos porque se vienen varias entrevistas de la Morio Radio Station próximamente. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!